y el modelo de expresión inconsciente es pobre. Y sobre todo, no reflexiona sobre las aperturas que significaron en el territorio del arte las vanguardias antecedentes. No hay una reflexión a fondo y un balance de lo que ha sido eso dentro del mundo de la pintura. No nos sorprenda entonces que él prefiera una pintura figurativa y que tenga como modelo paradigmático y antecedente del surrealismo a Quirico, a la pintura metafísica. Pero ya, si estamos hablando de este paradigma, es porque Breton ha dado un giro. Y dirá, no, la pintura surrealista no es solo, o no es tanto el automatismo psíquico como la imagen surrealista. Y ahí sale este problema de la imagen surrealista. La imagen surrealista no surge tanto en el acto de pintar como en la imagen alcanzada. Es decir, imágenes surrealistas que no obedecen a los procesos de expresión automáticos que tal y como se manifestaba en el manifiesto surrealista. Y ahí viene toda esta cosa del objeto surrealista, de la imagen surrealista, todas estas obras pobladas de elementos de la realidad que nosotros podemos reconocer, pero que sin embargo inmediatamente nos damos cuenta que operan una transfiguración poética, no lógica, no habitual de esas realidades que nos producen una sorpresa y en donde se pone de manifiesto esa sobrelectura o sobreimposición que sobre esa primera relación consciente y con el objeto da la participación del inconsciente. Y bueno, nadie se sorprenda así que al ver la pintura surrealista veamos una pintura que vuelve a un realismo desde el punto de vista de las formas, de las figuras, del tratamiento, del sentido y de la composición general del cuadro, con un corte netamente conservador, que nos recuerda las formas de componer y de estructurar académicas, o sea, formas forjadas dentro de marcos racionalistas. Por ejemplo, el Quattrocento italiano, la pintura flamenca del siglo XV, el clasicismo lato, las maneras académicas del XIX, o sea, de proposiciones pictóricas basadas en formas intelectualmente construidas, nítidas y autosuficientes, cerradas por contornos precisos e inequívocos, deudores de la analítica geométrica y del dibujo, que al no participar orgánica o atmosféricamente de ninguna fuera, rinden tributo al color local. El surrealismo, pues, no está proponiendo una revolución formal, sino simplemente una recomposición de las formas recibidas que revolucionan al objeto antes que a las formas artísticas. Por ejemplo, si se acerca uno a los cuadros de Paul Delvaux, dedicados casi siempre a fijar imágenes del sueño, cargadas de erotismo, mediante una pintura reflexiva que ofrece a la vista figuras femeninas desnudas, de pie, acostadas o sentadas, rodeadas siempre de objetos extraños y de nostálgicos espacios arquitectónicos cargados de pátina, justo es decir que la obra estática del pintor belga, no exenta de cierta magia, procede del artificio intelectual y del virtuosismo manual antes que de fuerzas liberadas a costa del desplazamiento de la conciencia. Respecto a la pintura de Magritte, esta responde a una factura convencional al servicio de formas estáticas y de objetos reconocibles, realizados con meticulosidad naturalista, cuya entraña surreal tiene más que ver con la descontextualización de espacios-objetos propuesta por Lautréamont que con el desatamiento de la psique. Entre los surrealistas, Magritte es quien está más cerca de Quirico, al que llama máximo pintor de nuestro tiempo. La diferencia es que mientras éste se recrea en la representación de espacios renacentistas, plazas, estatuas, aquel recrea la cotidianidad circundante, ornamentación, mobiliario, habitaciones, el burgués con bombín y cosas similares. Si algo explora Magritte, es la relación entre arte, realidad, imagen y significado. El ejemplo paradigmático es el lienzo «Esto no es una pipa», cuyo título está trazado en cursivas, en francés por supuesto, en cursivas convencionales que dan pie a la representación de una pipa ultrarrealista. No han faltado malabarismos teóricos para explicar el significado del cuadro. Por ejemplo, pienso en Foucault. Pero creo que no hay que darle muchas vueltas, ni buscarle tres pies al gato, cuando se trata de algo simple y llano.
No, no es una pipa, es pintura. Diferencia, distancia, brecha, alteridad, porque esa pipa no se puede fumar. Y por tanto, lo que nos está diciendo el cuadro de Magritte, no busquen la referencia con el objeto primario que sirve de punto de partida, sino ensimísmense en lo que es la analítica propia que exige esa visión plástica. Max Herz también fue un protagonismo destacado del surrealismo. El conjunto de su obra es netamente simbólico. Sus primeros lienzos relevantes, El elefante Célebes y Edipo Rey, se basan en la técnica del fotomontaje. Herz es un maestro del collage, y a mediados de 1925 descubre el frottage, réplica plástica de la escritura automática. Herz es muy dado a figurar metamorfosis, hombre pájaro, hombre máscara, flor pluma, flor escama, flor tubería, la mujer de las 100 cabezas. Las telas de él son de factura impecable, usa veladuras, transparencias. Son las telas pintadas en los años 30 y los años 40, nos muestran estalactitas de lujuriosa vegetación, falsas caobas, simbiosis entre el mundo orgánico mineral y el orgánico animal y humano. Repárese en la vestimenta de la novia, o en obras similares, o Europa tras la lluvia. Ahora, Max Herz, que va más allá del frottage, o del cadáver esquití, el Max Herz que va más allá de esto, es también un pintor convencional. Es también un pintor donde las estructuras formales pueden ser leídas en la clave en que puede ser, independientemente del carácter inesperado de sus imágenes, independientemente de la transfiguración que surgen las imágenes de partida, puede ser leído con la misma estructura analítica o la misma visión analítica que la pintura convencional, sin duda. Por tanto, entonces, en ese sentido, el surrealismo se nos muestra en relación a los movimientos antecedentes como algo mucho más conservador. Pienso que Breton lo que debió haber planteado es la diferencia entre los pintores surrealistas fieles al arte de vanguardia, por ejemplo, pienso en Miró, Mata o, en cierta medida, Estanguy, y los defensores del anacronismo, por ejemplo, Magritte o Delvaux o el propio Dalí, ¿no? Y ver si esas revoluciones, esos pintores como Mata, Miró, por ejemplo, más ligados y más cercanos a las revoluciones plásticas, justamente esas revoluciones, dado los resultados plásticos que generan, permiten, esto sí, dar cauce a estas fuerzas irracionales que intenta desatar el surrealismo. Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte @radioeducacion.edu.mx. Quien más lejos va en esto de la imagen surrealista es, sin duda, a mí no me cabe de la menor duda que es Dalí. Es el gran protagonista, odiado o venerado, porque ante Dalí es muy difícil mantener una relación de indiferencia. Políticamente, como sabemos, es un ser abominable, pero artísticamente, si uno analiza realmente con ganas de comprender y quitándose prejuicios de la cabeza, nos encontramos un artista muy inteligente y muy propositivo, finalmente, dentro de esto que podríamos decir la línea pictórica plástico-lineal, o sea, dentro de esta pintura tradicional. Dalí va a tratar de hacer una cosa que creo que hay que tomar en cuenta. Hasta Dalí, el dibujo, la línea, el color local, la luz abstracto-conceptual, el protagonismo del contorno, las formas cerradas, habían sido vehículos de la pintura racional. El reto es hacer delirar la línea, hacer con la pintura de la razón una pintura del inconsciente. Transfigurar o deconstruir, ahora que está de moda esta palabra, justamente a esta pintura y darle una salida inesperada, que sea ahora vehículo de la irracionalidad. La gran aportación de Dalí al surrealismo, y que tiene que ver con su fecundidad plástica, es lo que ya él llamará el método paranoico crítico. Esto lo manifiesta en muchos textos,
esto del método paranoico crítico. A Freud le interesa